Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con la primera delegación de víctimas que viajó el pasado fin de semana a La Habana, Cuba, a ser parte del proceso de diálogo, de conversaciones, del proceso de paz que se vive y se concibe en La Habana, Cuba. ¿Qué ha pasado con estas víctimas? ¿Por qué a través de las redes sociales y diferentes grupos políticos pues han levantado una ola increíble estigmatizando aún más, como si ya no fuera suficiente lo que han vivido como víctimas del conflicto, estigmatizadas por haber participado de este proceso? Recordemos que es una participación definitivamente histórica. Nunca antes las víctimas habían podido estar de frente diciéndole a los victimarios de viva voz lo que sienten y la necesidad inminente para que sus derechos sean reivindicados. Pues para hablar sobre este tema nos acompaña en estudio José Antequera. Ustedes sabrán de él porque ha sido un defensor de derechos humanos bastante acucioso y por supuesto tiene un legado muy importante, hijo del líder de la Unión Patriótica, José Antequera. Mil gracias por acompañarnos a esta hora en Contrastes. Muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre será un placer estar aquí. José, muchas gracias, y también nos va a estar acompañando a través de algunos pregrabados el coronel en retiro Alfonso Velázquez, porque 4 coroneles viajaron el pasado jueves a La Habana, Cuba, ellos también para presentarse como víctimas del conflicto armado, pero ahí también hay un entronque interesante para analizar. José, hablemos sobre esta experiencia. Por supuesto, usted no va como víctima de las FARC, pero del conflicto, que es un poco lo que se le ha olvidado a algunos medios de comunicación y también a los colombianos, que no solamente son las víctimas de las FARC, aquí también hay víctimas del Estado. Sí, yo pertenezco al movimiento de víctimas de crímenes de Estado, participo de las luchas de las organizaciones y de los familiares del genocidio contra la Unión Patriótica. Creo que muchas personas no han comprendido que este proceso es un proceso en donde todos estamos confluyendo en la necesidad de la no repetición. Y el problema fundamental es que creo que están desatendiendo el reclamo de las víctimas para que se constituya un proceso integral, un proceso que repare y arregle muchos de los problemas del modelo y del régimen de reparación que hay en Colombia, que arregle muchos de los problemas de la tergiversación histórica, de la incomprensión que tenemos en Colombia sembrada a partir de la guerra justamente sobre lo que ha sido la historia del conflicto y la experiencia de las víctimas, y eso solo se puede hacer con una participación que yo creo que tiene que ser así, como fue en este primer encuentro, una participación plural. No nos corresponde a las víctimas determinar en qué sentido debe ser esa pluralidad, y eso es un mensaje que me parece importante enviar, y es: no estamos nosotros pretendiendo establecer quién es más legítimo o menos legítimo según la cuenta y la balanza que hagan de quién ha producido más o menos víctimas o quién ha violado más o menos los derechos humanos. Estamos reconociéndonos y estamos haciendo un gran paso, un gran salto en Colombia, en donde las regiones que han sufrido la guerra están hablando gracias a los sobrevivientes que valientemente las están haciendo hoy visibles. ¿Por qué esta diferenciación, estas categorías de víctimas que en vez de hacer más transparente el proceso, en vez de darle ese espaldarazo a las víctimas para que se puedan expresar, lo que genera es un dolor profundo, porque pareciera que unas son más importantes que las otras? Yo tuve una sensación que para mí significó una lección personal, y es que tuvimos que plantearle tanto a la delegación del gobierno como a la delegación de las FARC que esta no puede ser una batalla de legitimidades. Es decir, yo creo que tenemos que romper con la trampa que significa la idea de que las víctimas estamos aquí para ver de qué manera el gobierno va a sacar su nota de examen en lo que ha sido la historia del conflicto, o las FARC va a sacar la suya y ver quién va a ganar entonces en este momento lo que no se pudo ganar en tantos años de guerra. Si no pudieron ganar la guerra y hoy están sentados negociando es porque hay una cosa superior a esos dos sectores, que es la realidad de que el pueblo colombiano a partir de la guerra ha estado invisibilizado. Tiene que ganar la realidad de la legitimidad de un país y de una nueva democracia que tiene que ser legítima y donde todos vamos a tener que vivir. Todos, los miembros del Estado hoy, los miembros de la guerrilla hoy, vamos a tener que vivir en un país que es el que tiene que legitimarse. Y eso supone, yo creo, un reconocimiento de la verdad sin esa pretensión de competencias de legitimidad. Ahora, creo que quienes están intentando pescar en río revuelto, generar sabotajes, etcétera, por un lado son personas que directamente se están beneficiando de la guerra, unos porque políticamente han construido un discurso que si no es de la guerra no se legitima, porque no tiene ningún otro sentido, porque no le ofrecen nada a Colombia, porque no tienen nada que decirle a la gente que está sufriendo de sequía en La Guajira, porque no tienen nada que decirle a la gente que sufre en el Chocó, y lo único que tienen para decir es miedo y más miedo. Y otros porque efectivamente seguramente tienen negocios vinculados y arraigados con la continuidad del conflicto, con el mantenimiento de un orden de control de las poblaciones. Y yo creo que eso tiene que definitivamente aislarse. Hay un mensaje muy contundente aquí de las víctias
acerca de la necesidad de que estamos diciéndole a la sociedad colombiana que este es un momento en donde necesitamos que todo el mundo se comprometa con la paz, que todo el mundo se comprometa a entender que lo que nos ha pasado a nosotros le ha pasado al país entero, que los médicos que se han perdido en Colombia se le han perdido a toda la sociedad colombiana, los trabajadores que hoy están, que han sido asesinados, son trabajadores que le faltan a toda la producción nacional y así sucesivamente. Para eso necesitamos hoy una sociedad mucho más comprometida con este proceso. ¿Cómo se da ese encuentro? ¿Cuáles son esas expectativas? Usted viaja con los otros representantes en esta primera delegación. ¿Cuáles son los comentarios? Obviamente usted no es víctima directa de las FARC, pero viaja con víctimas directas que ellos fueron sus secuestradores. ¿Cómo es ese encuentro, esa interlocución, ese momento específico? ¿Cómo lo vio usted? Pues mire, cuando por ejemplo Leiner Palacios estuvo allí, él fue el que emitió de parte nuestra en el comunicado conjunto el mensaje en el que decía que él había escuchado sinceramente la voluntad de escucha, la voluntad de respeto por parte de las FARC, por ejemplo, y de parte del gobierno también. Fue Constanza Turbay la que dijo que a ella le parecía que las disculpas que le había pedido Iván Márquez le parecían sinceras. Lo dijo por su propia voz, puedo acreditar sobre lo que quieran y jurar lo que dijo sin que nadie lo esperara, por su propia cuenta, sin ninguna clase de manipulación, que sus disculpas le habían parecido reales y no mecánicas. Creo que esas palabras son suficientes. Yo, por mi parte, que soy una víctima del crimen del genocidio contra la Unión Patriótica, puedo decir que sentí un respeto muy claro de parte de la delegación del gobierno, que incluso la declaración del general Mora me pareció sorprendente en el sentido de que me parecía que expresaba la voluntad para que en el futuro estos casos se clarifiquen como tienen que clarificarse. Y yo creo que eso es un avance en este momento y tiene que ser un mensaje contundente para quienes no creen en este proceso y para quienes quieren sabotearlo. Ya esto no aguanta más. ¿Quiénes quieren sabotear este proceso? Porque en los últimos días nos sorprendimos con el Twitter. Bueno, claro que no nos sorprendemos mucho porque ya nos había acostumbrado cuando muere nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, pues la representante de la Cámara por el Centro Democrático, la señora Cabal, pues presenta un Twitter que genera bastante indignación, ¿no? Manda al mismísimo infierno al Nobel y a Fidel Castro. Ahora nos sorprende con este tema de las víctimas, señalando y estigmatizando a una de las víctimas que participó en este proceso. ¿Qué se pretende con este tema a través de las redes sociales, donde definitivamente, y este es otro tema que hay que empezar a analizar, y es la responsabilidad de lo que se dice a través de las redes sociales y en un tema crucial como es la consolidación de la paz y el de las víctimas, que debería ser intocable? Sí, la señora Cabal creo que es muy inconsciente del hecho de que sus palabras pueden poner en peligro a personas que están denunciando hechos, que están haciendo propuestas que precisamente implican personas, que implican realidades y que en realidad están planteadas allí para proponer la paz. Pero más allá de eso, a mí la reflexión que me suscita todo este tema es que yo creo que es muy triste la señora María Fernanda Cabal. Es muy triste porque ella acusa a Ángela Giraldo de haber sonreído al momento de saludar a una persona que yo la verdad no he constatado si es guerrillero o no, pero la acusa de sonreír. Y creo que es un pésimo mensaje para el país, es un pésimo mensaje para nosotros, que nos quieran, además de quitarnos los derechos que nos han quitado, además la vida que nos han quitado, además de la ausencia de nuestros padres, de nuestros hermanos, que ahora nos digan que no tenemos derecho a sonreír cuando saludamos a una persona. Me parece que es la representación exacta de la tristeza. Yo creo que si la señora Cabal utilizara una bandera, tendría que ser una bandera blanco y negro y no la bandera de colores. Si la señora Cabal escuchara a las víctimas, le parecería sorprendente que creyéramos en la vida y en la esperanza. Y creo que eso es muy desafortunado, porque lo que este país necesita es ser como es su naturaleza, que es alegre, que es viva, y no como algunas personas pretenden que sea, que es silenciosa y triste. Pero además usted nos manifestaba antes de iniciar esta entrevista que finalmente se presentaron varias delegaciones. Ustedes no sabían en primera instancia con quiénes se estaban encontrando de manera directa y a quién estaban saludando. Sí, yo puedo certificar que la fotografía que ha salido en la prensa en la que Ángela Giraldo aparece sonriente saludando a una persona, estoy seguro que ella no sabe ni siquiera quién está saludando. Yo no sé quién es la persona que está saludando y en algunos casos estoy más informado que ella con respecto a los rostros de los guerrilleros, si se tratara de eso. Así que creo que es simple y llanamente un comentario desafortunado y es otra reflexión, y es decir, no leen la historia, no le han creído a la historia, no le han creído a los libros de historia, no le ha creído a Gabriel García Márquez. Entonces ahora la pregunta es, ¿le va a creer a las personas que han sufrido en el país, o también va a decir que los que sufrimos estamos haciendo un show? También va a decir que hemos crecido con todo esto en el corazón con la pretensión de hacer chistes o shows. Yo creo que es demasiado el irrespeto, ya eso raya un poco en algo que me parece que sí efectivamente tiene que ser investigado, y me parece muy bien que la Fiscalía haya asumido una investigación sobre el tema, porque efectivamente afecta la dignidad de las víctimas en general. José, antes de irnos a comerciales, vamos a escuchar la opinión que sobre este tema tiene el coronel en retiro Alfonso Velázquez.
Pues que le hace ver a los negociadores de ambas partes en una forma quizás más directa o dramática la realidad de lo que ha sido este conflicto para especialmente los no combatientes, o sea, las víctimas. Eso hace ver con mayor crudeza la necesidad de superarlo. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Indudablemente que sí. Ya lo que ha venido aconteciendo en este proceso nos indica que estamos tal vez ya en el punto de no retorno. Y si retornáramos, el mismo país entraría en una, yo diría, una especie de frustración colectiva muy difícil de superar. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando la situación que vivió el primer grupo, la primera delegación de víctimas que participó de manera histórica en el proceso de paz que se desarrolla en La Habana, Cuba, donde hablaron de manera directa con los delegados del gobierno nacional y por supuesto con las FARC. ¿Qué se espera luego de este proceso? Ya viajaron 4 coroneles por parte de las fuerzas militares, del ejército colombiano también, apoyar, a respaldar, a presentar también su verdad de alguna manera frente al conflicto armado en nuestro país. ¿Qué se espera luego de la presencia de esta primera delegación? Porque según el comunicado de las FARC son 60 representantes de las víctimas. Bueno, yo creo que en primer lugar se espera que haya una participación, un empuje mucho más decidido de parte de todas las víctimas y de la sociedad en general. Yo quiero resaltar que hemos recibido muy buenos comentarios. No quisiera que el comentario, por ejemplo, que se ha hecho en Twitter y los ataques afectaran o hicieran invisible el hecho de que hemos recibido cantidades de manifestaciones de gente que literalmente nos agradece por lo que estamos haciendo. Yo creo que eso es muy valioso. O sea, aquí se está transmitiendo una lección y la gente la está escuchando y eso es muy importante. Ahora, nosotros nos comprometimos y firmamos un comunicado en el que planteamos por lo menos 3 asuntos. Uno es que esperamos que tanto las delegaciones, digamos, de la guerrilla y del gobierno, pues se comprometan a constituir un mecanismo de seguimiento. A nosotros no nos interesa simplemente plantear propuestas que luego no sabemos cómo vamos a continuar profundizándolas, porque sabemos las víctimas, eso sí que la lucha es larga. Por otro lado, también planteamos la necesidad de hacer una causa común para que todas las víctimas, aprovechemos este momento para que todas las víctimas se expresen. Y creo que vamos a intentar constituir espacios para lograr mayor expresión. La Habana no es el único escenario donde las víctimas se pueden expresar, ha habido algunos y tienen que haber más. Y luego planteamos también la necesidad de hacer una causa común, precisamente como decía al principio, para que la sociedad se sume. El mensaje que queremos transmitir un poco es que lo que le ha pasado a las víctimas le ha pasado al conjunto de la sociedad. Eso no es una declaración de principios, es una realidad. La gente tiene que entender que la economía, la política, la cultura, todo eso está afectado sobre la base de violaciones de derechos humanos y tenemos que construir un país que en cambio sea basado en el respeto a la dignidad, en el respeto a los derechos humanos de toda la población sin distingo. Eso es lo que estamos nosotros demostrando. ¿Las víctimas en general en nuestro país se sienten representadas por estas delegaciones, por esta primera que logramos conocer, o sienten algunas inconsistencias porque de alguna manera pues los elementos con los cuales son calificadas terminan un poco excluyendo a otras que también quisieran estar en La Habana, por supuesto? Yo lo que firmamos en el comunicado conjunto que escribimos es que no somos ni pretendemos ser los representantes del universo de las víctimas en Colombia. Okay. Aún los que en algunos casos ejercemos dirigencia o liderazgo en organizaciones o como parte de los movimientos sociales, tampoco pretendemos serlo porque asistimos igual a La Habana desde una voz personal. No se trata de una clase de representación como la que tiene un líder sindical o como la representación que tiene un líder político, y es que es un aval, digamos, para que él hable por otras personas. Esto es una clase de representación distinta, es una representación que tiene que ver con que las víctimas somos un espejo ético,
somos o hemos vivido realidades en las cuales la sociedad puede ver muchos problemas a pesar de que se trate de realidades específicas. Ahora, hay una realidad y es que este proceso tiene unos mecanismos que están limitados por circunstancias que no dependen de nosotros, como que sería mucho mejor quizás que tuviéramos un proceso de paz en Colombia en donde pudiéramos hacer audiencias públicas con la presencia de todos los actores para que estuvieran todas las víctimas en todas las regiones del país. Pero si no es así como se puede hacer este proceso, y nosotros entendemos por qué, y es porque desafortunadamente no es fácil construir paz en un país en donde hay tantos que quieren la guerra, nosotros invitamos a que en este momento sumemos esfuerzos precisamente para que no solamente nos fijemos en las fallas de este proceso, sino en la oportunidad que tenemos, que yo creo que, por ejemplo, estamos intentando aprovechar y este grupo ha firmado para que realmente el tema de los derechos de las víctimas se posicione, para que además el tema de que las víctimas no planteamos nuestros derechos como un elemento en contradicción con la paz, sino todo lo contrario, como el fundamento de la paz, y que tampoco planteamos nuestra experiencia como un elemento contrario a la paz, sino que nuestra experiencia es el mayor argumento para la paz. Lo que hemos sufrido es el mayor argumento para la paz y no todo lo contrario. José, ¿cómo hacer que este episodio del que muchos nos sentimos orgullosos y esperamos que realmente se logre consolidar, no se quede tan solo en una foto de la participación de las víctimas? Ahondemos un poquito en ese mecanismo que ustedes le piden al gobierno nacional para que haga seguimiento, pero también para que actúe, para que las visiones, las versiones, las opiniones de las víctimas, su participación sea real a la hora de finiquitar los acuerdos en La Habana. Sí, o sea, yo creo que en este momento vamos a seguir insistiendo en que se creen mecanismos de seguimiento. Ya desde las Naciones Unidas se ha expresado el reconocimiento de nuestra demanda y esperamos que se constituya algo formal. Pero también quiero decir algo, y es que hay organizaciones de víctimas en Colombia que venimos actuando de manera autónoma hace mucho tiempo y nadie debe pensar que esto se va a quedar en una foto, porque esa fuerza es la mayor garantía que tenemos. Lo que sería una afectación a esa garantía es que ahora, en vez de cumplirse, por ejemplo, con esa apertura democrática que se está pidiendo en el país, con esa garantía de los derechos humanos para los defensores a los derechos humanos que se está pidiendo, se incumpliera. Esa es quizás la mayor mella que se puede hacer a la participación de las víctimas, y es el incumplimiento de algo que está pidiendo todo el conjunto del movimiento social, que está pidiendo todo el conjunto de los sectores políticos, que es apertura y garantía de derechos, garantía para la vida. Hacemos una nueva pausa y nuevamente los invito para que escuchen sobre la diferencia que los medios de comunicación y en algunos estamentos del gobierno nacional se le ha venido haciendo a las víctimas, en la voz del coronel en retiro. No es válido desde ningún punto de vista, en especial desde el punto de vista moral o ético. Toda víctima, como su nombre lo indica, ha sido objeto de vejámenes, de violaciones a sus derechos fundamentales, y eso implica que sea reconocida y sea resarcida, y también que especialmente conozca la verdad de por qué se dio eso. La educación de niños y niñas como sujetos de derechos es el tema central de la edición 104 de la revista Educación y Cultura. Editor invitado, Alexander Ruiz Silva. Los niños, las principales víctimas de la violencia estructural, pobreza, exclusión y maltrato. Los invitamos a leer a nuestros articulistas. Pase la voz, Educación y Cultura cambió. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Ha sido difícil, pero yo creo que el gobierno ha hecho una tarea interesante, y los defensores de derechos humanos, en concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de reivindicar los derechos de las víctimas, que las víctimas no son unos que están distantes y alejados, sino que hacen parte de una sociedad en su totalidad. Víctimas podríamos ser todos, porque usted lo ha manifestado aquí, que hay diferentes segmentos. Lo que pasa es que la gente entiende que es la que está ubicada en áreas alejadas, donde se hacen los combates y demás. Claro, ellos han tenido que vivir a flor de piel los horrores de la guerra, pero víctimas de este conflicto hemos sido absolutamente todos. ¿Cuál es el trabajo que vienen haciendo los defensores de derechos humanos, el trabajo que usted ha venido haciendo específicamente frente a este tema? Porque en días pasados, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia le pide al gobierno nacional que proteja la seguridad, la credibilidad de los defensores de derechos humanos, hoy más que nunca en el país.
Sí, y creo que tiene toda la razón en pedirlo en este momento en el que desafortunadamente, por ejemplo, se han presentado amenazas contra el senador Iván Cepeda o se presentó el asesinato de un periodista en Colombia. Yo creo que eso tiene que llamarnos la atención. Incluso los atentados contra los integrantes de la Unión Sindical Obrera, etcétera. Ahora, el trabajo que nosotros hemos hecho sobre todo ha tenido que ver con nuestra reivindicación de la existencia de los crímenes de Estado, de la existencia del genocidio contra la Unión Patriótica y las consecuencias que eso tiene, desde la organización, la manifestación, la recreación, bueno, y por supuesto incluso el litigio internacional por el caso de la Unión Patriótica en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero adicionalmente yo en este momento quiero resaltar la posibilidad que creo que existe ciertamente para que podamos ejercer, digamos, una labor dentro de un conjunto más amplio de víctimas en Colombia. Yo creo que a mí este encuentro en La Habana me ha servido para pensar en la necesidad de que hay elementos y puntos en común, hay causas comunes que tenemos todas las víctimas en el país. La causa de la verdad, todos queremos la verdad por igual y las víctimas estamos dispuestos a que surja toda la verdad que tenga que surgir. La causa de la no repetición, a mí me ha parecido sorprendente que las víctimas que han sufrido, por ejemplo, el problema del secuestro entienden perfectamente que tiene que haber reformas institucionales para que no haya más repetición, reformas institucionales como que no sea el SMAT la punta de lanza para resolver las inconformidades sociales, sino que en cambio sea la interlocución válida con el Estado, civilista, dialogada. Y también incluso, por supuesto, el tema de la reforma al régimen de reparación en Colombia que pasa por la reforma a la ley de víctimas, una ley que está absolutamente restringida al reconocimiento de unos sectores, pero que no nos recoge ni a las víctimas de crímenes de Estado, ni a otras tantas. Es una ley que tiene que reformarse y creo que también se está generando un gran consenso en torno a ese tema. ¿La paz en nuestro país? ¿Así lo ven las víctimas? Es hoy y siempre el momento de la paz en nuestro país. La puerta se abrió con los elementos necesarios, se está trabajando, se está cosechando ese escenario para que en el posconflicto pues, podamos ver la reivindicación. Yo creo que hay una larga historia empujando porque se abra la puerta y es en virtud y en honor a esa historia que tenemos que lograr que en este momento no se cierre. Ya dijimos en La Habana que de ninguna manera queremos que se paren de la mesa y lo hacemos creo en honor de todas esas personas que han luchado en los procesos de paz en los 80 que fueron asesinadas en ese contexto, las personas que lucharon en los años 90 por constituir grandes movilizaciones a favor de la paz. Creo que también en honor a esas personas estamos aquí, en honor a todos los que defienden derechos humanos en las poblaciones y en honor a todo eso creemos que esa historia hoy tiene que ponerse sobre la mesa para que al fin lleguemos al basta ya, al nunca más, a la solución política del conflicto y a los cambios, porque no hay paz sin cambios. La paz es un tema en el que nos unimos todos los colombianos y por supuesto las fuerzas militares están apuntalando específicamente a la consolidación de este proceso. Sobre esta ilusión, esta esperanza que comienza a concretarse en nuestro país, está la opinión del coronel Alfonso Velázquez. Pues que ellos van a aportar una visión técnica. Tengo la impresión de que no van a ser negociadores directos, sino van a ser asesores de los negociadores del gobierno que para acercarse a un cese al fuego. Entonces ellos van a aportar su visión técnica en el sentido de lo que es viable hacer o no bajo ese concepto en que estamos de negociar en medio del conflicto. Mucho me temo que ellos van a ver en la realidad que un cese al fuego no se puede implementar tan fácil, y sino que va a ser necesario acordar una especie de desescalamiento paulatino del conflicto para ahí sí llegar a un cese al fuego. Allá en la realidad van a verse los varios problemas que puede haber en esta situación, pero repito, la bondad es que ellos van a aportar una visión técnico-táctica, si se quiere, para determinar lo que es viable hacer o no hacer. José, ya para terminar el mensaje a la ciudadanía, alguna está presta, otra se ha atomizado un poco frente a la información que presentan los medios de comunicación, las versiones de quienes no le apuestan a la paz y a que el conflicto en nuestro país de una vez por todas pues termine y podamos aprovechar este país que es infinitamente rico como se debe, no solamente para uno, sino que todos tengamos las mismas oportunidades. Ese mensaje para esos colombianos que están esperanzadores, algunos confundidos, pero que la realidad es apuntarle a la paz. Sí, se está abriendo paso una fuerza histórica no percibida durante muchos años, pero que hoy tiene que hacerse escuchar.
la fuerza de los que siempre han tenido la razón apostándole a la solución política del conflicto, la fuerza de los que han creído en esa posibilidad a pesar de las estrategias que han implicado amenazarles y a pesar de quienes no han creído durante mucho tiempo en esa idea. Esa fuerza se está materializando hoy en los sobrevivientes y en las víctimas que están demostrándonos no solo su valentía, sino el hecho de que todos tenemos que poder vivir en Colombia. Y para que todos podamos vivir en Colombia hace falta eso, garantías de derechos. Las víctimas no tendremos garantía de derechos hasta que no tengamos garantía de derechos todos y todas en Colombia, y por eso estamos comprometidos con que la paz sea la punta de entrada para lo que continúe. José, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora, por presentarnos esa visión esperanzadora, ¿no? Porque uno de alguna manera creería que las víctimas en algún momento botaron la toalla y no, al contrario, tienen más fuerza que muchos en la consolidación del proceso de paz, que sea una realidad, como usted lo dice, no es hoy o nunca, sino hoy y siempre. Me gusta esa frase. Mil gracias nuevamente por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.